empezar la grabación. Ya que me acordé. Bien. Entonces, hablábamos de que hay tres formas de conectar los circuitos: serie, paralelo y mixto. Sí. ¿Y qué es conectar los circuitos? E interconectar los diferentes elementos eléctricos que se componen en un circuito. ¿Cuáles elementos? Tenemos elementos consumidores, ¿sí? Elementos de maniobra, de protección, que eso los vamos a ver en el módulo, todo eso lo vamos a ver en el módulo 3, 2, el siguiente, cuando veamos elementos y conceptos eléctricos. Por ahora, tratemos de hallar las diferencias del comportamiento de la tensión y de la corriente cuando se conecta en serie, en paralelo y en mixto. ¿Y cómo resolver esos circuitos? Porque al final nosotros eh, usamos este conocimientos para calcular acometida, para calcular conductores, protecciones y una serie de configuraciones que debemos tener en cuenta para que el circuito sea seguro y funcional. Entonces, las tres modos de conexión, esta serie, que es cuando unimos dos elementos eléctricos. Vamos a hablar aquí puntualmente de los consumidores, no exactamente tienen que serlo, ya lo vimos, pero pues casi siempre hacemos referencia es a la carga, ¿ah? Elementos y componentes consumidores, resistencias. ¿Quiénes son los consumidores en nuestra instalación? Pues el equipo de sonido, televisor, la plancha. Bien. Vamos a hablar de fuente, y cuando estos dos elementos están alimentados por una fuente y su conexión entre ellos es en serie, la tensión, y serie hablo de como si de cogernos y hacer una fila tomándonos de las manos. Eso es una conexión en serie de dos elementos. Y el comportamiento de la tensión y de la corriente eh, varía. Varían, y ya vamos a ver cómo varían. ¿Qué dice acá? Dice que cuando yo conecto de esta forma, la corriente que circula, esta corriente que circula por acá, por la resistencia 1 o por la resistencia 2, es igual. ¿Y qué quiere decir eso? Que, y es que se puede ver en el dibujo, ¿no? Esta misma corriente no tiene otro camino más que el que sigue. No se, no hay una Y, no se bifurca, no hay otra alternativa en el camino que ella está recorriendo. Por eso, esa corriente que recorre cada uno de los elementos es exactamente la misma. Bien, ya hablamos de resistencias como el elemento consumidor. ¿Hasta ahí entendido? ¿Tienen alguna una pregunta? Hay que conectar. Listo, tranquilo, muchachos. Pueden preguntar en cualquier momento. Me interrumpen, hablen el micrófono y vuelven y lo cierran. Es para que no se arme interferencia. ¿Cómo me están escuchando? ¿Y bien la pantalla? ¿Bien? Bueno, Ahí con interferencia, pero por ratos, sí. Sí, voy a correrme un poquitico. Como hace el router. Listo. Listo, muchachos. Ahora, ¿qué pasa con la tensión cuando yo conecto de esta forma? Voy a borrar acá. La tensión que se me cae en la resistencia 1 ¿sí? Es diferente o es
una tensión que se suma, se divide. Aquí la tensión, al contrario de la corriente, sí toma valores diferentes para cada una de las resistencias. A ver, me hago entender. Hay un término que nosotros vamos a utilizar mucho de ahora en adelante que se llama caída de tensión. Caída de tensión. Y esa caída de tensión no es nada más ni nada menos que la tensión que aparece en cada una de las resistencias. Entonces, miren que aquí tengo, esto es una pila, aquí tengo el polo negativo, el positivo, lo estoy uniendo, como uniendo las manos, con el negativo del siguiente equipo y cierro con el positivo. Mire que aquí concuerda porque este es el polo positivo. Hagamos de cuenta que estas son las pilas que se le colocan al radio. Y para hacerlo funcionar debemos hacer coincidir los negativos y los positivos. ¿Sí? Si no conectamos mal, no nos funciona. Entonces, esa caída de tensión es la que se queda ahí para el propio funcionamiento del equipo. ¿Sí? Y la teoría dice, teoría matemática, dice que la tensión en la fuente, porque al final yo la estoy alimentando con la batería que sería la tensión de la fuente, la principal, de donde nos alimentamos, ¿no? Mi fuente de energía. La tensión en la fuente es igual a la sumatoria de las caídas de tensiones. Muchachos, ¿preguntas o estoy siendo muy cuadriculado? Sí. Entonces, alguien sí se quiere conectar. Sí, me están escribiendo al WhatsApp. Entonces, para resumir, bueno, ¿y qué pasa con la resistencia? ¿Cómo yo determino la resistencia total del circuito? Como la sumatoria de las dos resistencias, de R1 más R2, más R2. Hagámosla entonces con valores, para que ustedes empiecen. Ahí ya hay unos valores. El circuito del problema, para yo calcular la acometida de esa pila, obviamente eso es una exageración, pero tiene total validez. ¿Listo? Es decir, el calibre del conductor y para ello necesito la corriente. Si yo quiero hallar la corriente que está circulando por ese circuito, la total, la corriente total, y como es la misma para cualquiera de las dos resistencias, pues yo utilizo la ley de Ohm, las formulitas de la ley de Ohm. ¿Y qué dicen? Ley de Ohm, que la corriente es igual a la relación entre la tensión, es decir, la división, y la resistencia. ¿Pero cuál resistencia? Porque tengo R1 y R2. Necesito hallar la total. ¿Y cuál sería la total entonces? ¿Cuánto daría la total? Nadie se quiere conectar. Listo. ¿Cuánto vale R1? 3 ohmios. ¿Cuánto vale R2? 2 ohmios. Resistencia total, pues la suma de los dos. Serían 5 ohmios. Bueno. Ese ohmio sí me quedó súper feo. La voy a colocar aquí. 5 ohmios. De hecho, yo ya puedo representar el circuito como una sola resistencia con una sola fuente y vale 5 ohmios.
esa resistencia total. Aquí está al revés, ¿no? Positivo, negativo. Lo voy a hacer acá para que vean cómo queda, empieza a hacer y tratar uno de hallar el circuito equivalente. Y me estoy metiendo un poquito más profundo porque es que con el circuito en serie yo entiendo más a lo que quiero llegar. Es más fácil de resolver, es un toquecito, tampoco es mucho más complicado el paralelo. Entonces, esa equivalencia dibujada o ese circuito equivalente dibujado quedaría entonces con una sola resistencia total que vale ¿cuánto? 5 ohms. Con la misma fuente. Y solo hasta ahí, hasta que tenga yo una fuente, una resistencia total, es que podría hallar la corriente total y aplicarle la fórmula anteriormente descrita. Y corriente total es igual a la tensión de ¿quién? De la pila, de la fuente, los 10 voltios, sobre la resistencia total. ¿Y cuánto vale? 5 ohmios. 5 ohmios que las acabamos de sumar. Por lo tanto, esa corriente es una división 10 entre 5. ¿Cuánto da 10 dividido 5? 2. 2. ¿2 qué? Amperios, buñuelos, vacas, burros, kilogramos. Amperios. 2 amperios. Y es con la letra A que se representa esa unidad de medida. Muchachos, ¿hasta ahí entendido o lo repito? ¿Sí, todos? Una, una pregunta, ingeniero. Señor, Bueno, yo tengo un electrodoméstico. Me trabaja a 110, ¿cierto? sí. Ahora, si ese electrodoméstico me trabaja a 110 voltios, digamos que su capacidad en corriente es de, por decir, de 20 amperios. Ujú. Si yo le aumento el amperaje a ese electrodoméstico, ¿lo puedo afectar? Uy, qué buena pregunta. Bien. Es excelente y en este momento es crucial. Me disculpa que le responda con una contrapregunta que me la voy a responder. ¿Quién nos provoca la corriente? ¿De quién depende la corriente o la cantidad de corriente para funcionar? Se la pregunto a todos y me doy Los la respuesta. electrodomésticos. Del mismo electrodoméstico, ¿sí? Es decir, yo no puedo provocarle o inyectarle más corriente al electrodoméstico que la que él mismo demanda. ¿Sí? Él es el que demanda la corriente. En el caso, sigamos con el de la hornilla eléctrica. ¿Sí? Esta hornilla tiene una resistencia ya constante, digamos la que es de 2000 ohmios. Esas suelen ser grandes, la resistencia. ¿Sí? Miento, al contrario, de muy poquito, de muy poquito. Me disculpa. Suelen ser de 2 ohmios. Sí, de 2 ohmios, digamos. Tendría yo que, para provocarle más corriente, tendría que eh, añadir material o disminuir material de la hornilla. ¿Sí me hago entender? Aumenta la Más, por resistencia. ejemplo, en el caso de disculpe, ya para hacer la comparación, y ya te doy la palabra, más yo sí podría inyectarle más tensión al equipo, porque eso sí lo puedo manipular con la fuente de generación. Yo podría no meterles los 110 voltios, sino que por error o porque por experimento y conectarla a 240 voltios. Ahí sí me tiro el aislamiento del equipo. Señor, Profe,
¿sí? Pero ya usted aumentarle. Los circuitos vienen distribuidos, según lo entendido, pues lo que entiendo yo. Los circuitos vienen distribuidos para cierta cantidad de tensión o de corriente. Cada equipo, depende el equipo, ya porque trae una placa, una serie, depende del ciclo, porque si un equipo de 220, póngale a 220, que puede ser un aire acondicionado, ¿sí me entiende? Sí, señor. Y si usted lo va a colocar a 110, yo creo que ese aire de pronto no le va a prender o no le va a funcionar, porque el circuito de él está destinado a funcionar a 220, quiere decir Eh, a cierto eh, amperaje de voltaje. Sí, exactamente. exactamente, sí. Y el que provoca o el que demanda esa corriente, porque el bobinado, pues, provoca una corriente que es fija, es provocada y es cuando se cierra el circuito y cuando, por ejemplo, en el caso de un ventilador, pues pasamos de cero a baja o mediana o alta velocidad, ¿sí? Mejor dicho, lo prendemos. Solamente existe corriente cuando el equipo está encendido. De resto, Profe, solo hay profe, tensión en el circuito que está alimentando ese circuito. es como, vea, yo le digo algo, es como los bombillos de ahora, de hoy en día, lo que uno llama la luz LED. Un Ujú. bombillo, un bombillo de esos de luz amarilla con un voltaje de 90 voltios no le funciona. En cambio, las luces LED con 90 voltios funcionan. Algunos pocos prenden las luces LED que esas modernas ahora funcionan. Con 95 voltios. En cambio, un bombillo de esos amarillos no le va a prender. ¿Por qué? Porque su capacidad no está para funcionar con ese voltaje. Exacto. Y un bombillo de los antiguos, de los incandescentes, era una resistencia prácticamente que se calentaba y producía luz, ¿sí? Se calentaba al rojo vivo. Pero ahorita vemos que de hecho, eh, y lo van a aprender muchachos, no es bombillo LED, sino diodo LED emisor de luz, ¿sí? Él no es no se comporta como un bombillo, sino como un elemento electrónico y, y se van a dar cuenta más adelante a medida que vayamos cogiéndole ritmo. De hecho, pero yo borro acá, él lleva un circuito antes y que le llaman el controlador, ¿no? El bombillo o el diodo emisor de luz o las luminarias LED, llamémosla, sí, así, listo. Entonces, él lleva aquí un circuito controlador que entre todas a él le entra es corriente en DC, a pesar de que esté alimentado en AC por nuestras casas y a 60 hercios, él funciona después de pasar por ese controlador en DC. Entonces, el comportamiento es diferente, es mucho más eficiente y por eso se utiliza, hablamos de un bombillo incandescente, la eficiencia es muy, muy poquita y se calentaba y bueno, duraba menos, pero bien. Entonces, vamos hasta aquí el circuito serie. Parece que han entendido. Si no, vamos a hacer y dejaros unos ejercicios al final. ¿Les parece? Listo. Entonces, para repasar acá, tengo un circuito en serie alimentado con una fuente de 6 voltios. Miren, siempre la- la raya horizontal más larga, representando una batería, eso representa una pila. Una pila. Una batería está hecha de diferentes pilas. Y el pequeñito, la raya más cortica representa el polo negativo. ¿Sí? La corriente va de negativo a positivo. Y primero en este problema nos piden hallar la sumatoria o la resistencia total. De hecho, aquí ya está hecho. Y hagámoslo así a simple vista. ¿Cuánto es la resistencia total? 10 más 5 más 15. 15, 30, 30.
30 ohmios. Ah, ya puedo representar el circuito. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Vuelven y dibujen. Acostúmbrense, muchachos, a los electricistas sí no pueden obviar el dibujo, ¿sí? Si no lo sabe o no lo hace frecuentemente, igual son rayas, son bolitas y palitos, ¿sí? Ustedes ponen a ver, me lo hizo caer en cuenta uno que me enseñó AutoCAD. Son bolitos, palitos y cuadritos. Entonces, no, rápido uno lo aprende si no lo han acostumbrado a uno, ¿listo? Pero sí, tampoco, como la matemática, el electricista puede obviar el dibujo. De hecho, yo era uno de esos que odiaba dibujar, ponerme a hacer esto. Y ahorita puedo entonces representar el esquema Gracias por esa equivalente. enseñanza, profe. Yo odio dibujar. Bueno, eh, pero cuando empieza a dar dinerito, ya uno no lo odia tanto. Entonces, puedo representar esto como una sola fuente. ¿De cuántos voltios? De 6 voltios. Y la resistencia total de 30 amperios. Solo hasta que tenga este dibujo de esta manera, con la total, es que yo puedo calcular la corriente que circula por el circuito, tanto por la resistencia como por la batería. ¿Sí? Empieza a fluir corriente, porque como ustedes ven, no tiene interruptor este circuito. Entonces, la única forma de interrumpirlo es cortando el cable o desempalmando. Pues. Listo. ¿Cuánto vale la corriente según la ley de Ohm? Aplicamos la formulita de la ruedita, yo porque ya me la sé, y es la relación, es decir, la división entre la tensión y la resistencia. ¿Cuánto nos da eso? ¿Quién me ayuda con la calculadora? Para no estar cambiando la página. La corriente entonces sería igual a la tensión, que son 6 voltios, sobre 30. Esto da un decimal. Sexta de 6, 1, sexta de 3. Esto daría un quinto. ¿Cierto? Sí. Sí, profe. Y 1 dividido 5 es como 0,2. Sí. ¿Seguro? 0,2. 0,2. Y también la calculadora. Nos toca echar calculadora a los electricistas. Listo. ¿Hasta ahí entendido? Correcto, Punto profe. serio. Ya de pronto los que no entendieron el primero ejemplo, en este sí. Bien. Entonces, acá tengo las respuestas. Sí, el desarrollo, para que a ustedes les quede para leer y repasar si quieren, si lo necesitan. Sí. Y vamos a hallar cuánto se cae la tensión en cada una de las resistencias. Esto, aquí sería la B3 y aquí sería la B2. Sí. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y positivo. ¿Vean? Así me está funcionando el circuito. Y recordemos que la caída de tensión en las 3 resistencias, ¿cuántos voltios me tendría que dar? Esa sumatoria. Sumar B1 más B2, que las desconozco, más B3, me debería dar 6 voltios. Con eso compruebo de que haya hecho bien los ejercicios. Y ahora, échele ojo bastante y póngale cuidado a esto. Que aquí hay la esencia de hacer un análisis, de empezar a hacer análisis como electricistas. Voy a ahorrar por dentro del circuito. Si yo tengo que la corriente que está pasando por cada una de las resistencias es igual y tengo el valor de cada una de las resistencias, yo por ley de Ohm, obviamente por las fórmulas de ese señor, puedo hallar la tensión.
en cada una de las resistencias. Por ejemplo, la tensión 1. Si la corriente es de 0,2 amperios, I por R, lo multiplico por el valor de la resistencia, que serían 10 ohms. ¿Cuánto me da eso? Entonces, ¿qué dice la ley de Ohm? Lo voy a repetir acá. B1, como ya sé los dos valores que me hacen falta, o que me tendrían que hacer falta para hallar B1 sería igual a la corriente total, que es la misma, por la resistencia R1. La tensión 2 sería igual a la corriente, como es la misma, 0,2 por R2. ¿Y tengo los valores? Sí, ¿cierto? A la corriente por R3. Ya podría hallar cada uno de esos valores, haciéndole el análisis de que ya tengo el valor de la corriente total. Y recordémoslo, dejémoslo por acá, 0,2 amperios. Entonces, ¿cuánto vale R1? Vale 10. Y esa tensión, entonces, ¿cuánto me daría? 0,2 por 10. 2. 2. Sí, 2. Listo. 2 voltios. Voltios. La borro aquí para que no se confunda esta parte. 2 voltios. La P2, los mismos 0,2, ¿cierto? ¿Por cuánto vale R2? 5. ¿Se daría? 1. 1 voltio. Y la B3 sería los mismos 0,2 por los 15. Quedaría 3. 3. 3. Muchas gracias. ¿La suma de eso cuánto da? 6 voltios. 6 voltios. Muy bien. ¿Qué es el valor de fuente? Entonces, hasta aquí hemos hecho un análisis ya despejando por lo menos las variables que involucra la ley de Ohm. Miren que en estos ejemplos ya van 3, ¿sí? Voy hablando 3 veces de la ley de Ohm aplicando lo mismo, ¿sí? Para que se den cuenta. Bien. Hasta ahí es un análisis de circuito y acaban de aprender un análisis de un circuito en serie, un análisis con la ley de Ohm de un circuito en serie. Bien. Ahora, ¿qué pasa con la ley de Watt? Vamos a aplicarle. Yo quiero saber entonces cuánta potencia me consume el equipo 1, cuánta potencia me consume el equipo 2 y cuánta potencia me consume el equipo 3 o el elemento 3. O la R1, la R2 y la R3. Y recordemos la ley de Watt. Como que a la final también es una relación entre la potencia, es una relación entre el producto de la tensión con la corriente. Ojo que son muy parecidas y uno tiende a confundirlas. Se relacionan, también las puedo relacionar las dos leyes. De ahí ya no me salen me salen 12 fórmulas. Entonces, pero no me quiero meter en ese enredo ahorita. Simplemente hallar las potencias que está consumiendo cada equipo. ¿Preguntas? Nadie se me hace el conector. Ok, buena asistencia, muchachos, a pesar de ser domingo y querernos ir a descansar. Ya mire que hoy medio duro el fin de semana. Los años, ya los empiezo a sentir. Entonces,
Un spoiler ahí, me disculpan. Para saber cuánta potencia, o sea, vatios, me consume cada resistencia, hago la multiplicación. Acuérdense que yo ya hallé B1, B2 y B3, ¿cierto? Y ahí sale la corriente. ¿Puedo aplicar la ley de Watt? Veanla acá. Para cada una de las potencias, para cada una de las resistencias, digo. Sí, ¿cierto? Sé que la corriente vale 0,2 amperios y que B1, por ejemplo, vale 1 voltio, B2, si me acuerdo, vale, este es 2, ¿cierto? 2 voltios, 1 voltio, mejor ahorita, y B3, 3 voltios. Apliquémosla. Entonces, para cada una de las resistencias, aunque están aquí, sí, ustedes ven aquí están desarrolladas, pero pues la idea no es repetir aquí como un loro lo que dicen las diapositivas, sino explicarles y que la comunicación tenga valor. Potencia en la resistencia 1 sería igual a los 0,2 amperios que circulan, igual para todas las resistencias por 2 voltios. Eso me da, aquí dice que 0,4, ¿cierto? 0,4 vatios. Esa sería la potencia 1. La potencia 2 sería igual a los 0,2 amperios, otra vez, por 1 voltio. Potencia 2 entonces es igual a 0,2 vatios. Y por acá la 3, la potencia 3, es igual a los 0,2 amperios por los 3 voltios que se están cayendo ahí en la resistencia 3. Así le llamamos. Se están cayendo 3 voltios. Y es importante el lenguaje, que se empiecen a familiarizar. O hay una tensión presente, si yo mido acá entre negativo y positivo y le coloco el multímetro, el voltímetro, en paralelo yo voy a encontrar 3 voltios. Esa es otra forma de decirlo también, ¿no? De esa manera. Entonces la potencia 3 es igual a 0,2 por 3, 0,6 vatios. Vatios. Empecen por diferenciar y empezar a hablar que si les preguntan de tensión es voltio, no digan vatios. Vatio es la medida de la potencia. ¿Sí? Que si están hablando de corriente, no vayan a decir una variable, una unidad de medida diferentes. Ya de ahí se empiezan a distinguir de las otras personas y empiezan a hablar Profe, un vocabulario común, ¿sí? Técnico. Señor, pero voltaje es la medición ya. La medición ya de lo uno que ya. Voltio es cuando uno utiliza corriente y vatio es la potencia, por ejemplo, de un equipo, de un equipo sonido, ponle. Vatio es lo que decir, es el sonido ya, en watt, en vatio. Eso es más o menos lo que sobreentiendo Dios, ¿no? tranquilo. Aquí estamos para aprender y eso es fundamental lo que haces tú, ¿bien? Porque es que, eh, pues, no nacimos aprendidos y No, es todo que tiene un yo no lo hacía. principio, ¿no? Sí, sí, Entonces, es ahí que para yo. aclararle de una vez que tú dices, hay un error, y es que la tensión que se representa con la V se mide en voltios, voltios, voltios. Hace referencia a una presión, a una fuerza que yo tengo disponible en el toma. Métase esto en la cabeza. Cuando uno arma comparaciones, le quedan más fácil los conceptos. ¿Listo? Entonces, yo tengo una fuerza ahí disponible en el toma, y es que eso es lo que ha hecho que la electricidad sea un fenómeno que hizo progresar mucho al mundo, porque ya dejamos de utilizar el caballo o la máquina de vapor, ¿sí? Para mover las cosas, ¿sí? Y la electricidad lo que le permite a ustedes tener
un caballito, dos caballitos de fuerza ahí en su casa al pie de la cocina para mover la licuadora. ¿Sí? Antes que tenía que hacer la persona cuando no existía electricidad, pues poner un burro en una molienda y si no tenía burro le tocaba a él hacer de burro, ¿cierto? Una molienda a sacar, por ejemplo, guarapo. Sí, entonces, Señor. es la fuerza. La corriente es el, ahora analicémoslo y hagámosle la analogía con el caudal, con el caudal. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con una quebrada? Tiene una quebrada y un río, tiene más caudal el río, ¿sí? Si se le entra la quebradita, se sube por el invierno, pues hace algo de daños, pero no como hace daño o podría llegar a hacer daño que se saliera del caudal de un río. Eso, Uf, los que, carajo. bueno, entonces, hagamos esas analogías y verá, se mide en amperios. Que de hecho, y para irles metiendo de una vez un poquito de conceptos, lo que es el concepto de conectar en serie, o el concepto no, la tipología de conexión serie está relacionada con medir corriente, ¿sí? O amperaje, que también se le llama corriente en amperios. Y la conexión en paralelo, que es la que vamos a ver mañana, está relacionada para medir tensión. Si usted se equivoca en el multímetro, lo más posible es que lo dañe o queme el fusible. Sí. Por eso es tan importante que esos conceptos que, mejor dicho, de este módulo, si estos conceptos llegan a quedar claros, ya tienen una base para aprender muchas cosas más. ¿Sí? Porque de estos conceptos depende todo, muchachos. ¿Sí? Y la potencia, que ayer hicimos un ejemplo de potencia con una zanja y unos gemelos, sí, pues como es la multiplicación entre la tensión y la corriente, en el equipo de sonido, pues es la cantidad de ruido que va a hacer ese equipo de sonido, uno de 2000 vatios RMS uno de 6000 o 10000 vatios, no más, ¿no? Una picó. O también lo podemos comparar la potencia, ¿sí? En el caso de una hornilla eléctrica o de una plancha, con la cantidad de calor, va a ser más caliente la de mayor potencia que puede emitir esa hornilla. Entonces, la fórmula dice que es entonces un trabajo relacionado o dividido en el tiempo, por el tiempo. Ya está ahí, muchachos. Empiecen a hacer esas analogías y verá que se les queda. Ayer les hice la de lavamanos, la del edificio, ¿cierto? Porque, bueno, nosotros hemos aprendido es a punta de analogías. Hasta en la Biblia lo hacen a través de las parábolas. Son analogías para la vida. Entonces, sé que esos conceptos para algunos son nuevos, para otros no tanto. Me disculpan si o soy muy cuadriculado o llegó a ser muy, muy infantil, pero toca complacer a la audiencia y tenerlos en No, pero cuenta. es que, no, bro, está bien ahí porque las ecuaciones es la solución de una fórmula, ¿no? Sí, sí, señor. La solución de un problema, de una situación, de hallar una variable y bueno, seguimos haciéndola, ¿listo? Entonces, para repasar, listo. Les voy a dejar un tallercito que está involucrado acá y en la presentación queda la solución. Ya les comparto un PDF del taller. Ojalá lo puedan hacer, lo puedan poner en práctica. Y aquí seguían si les va quedando bien.
La verdad es que la revisión es automática, es automatizada y no me engañan a mí, se engañan a ustedes mismos si pues, van a hacer copia, ¿no? Entonces, hay dos problemitas en serie y luego mañana entonces vemos circuitos en paralelo. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Les dejo esto, este taller, este primer taller, les dejo el video de la historia de la electricidad para los que quieren documentarse un poquito más en nuestro canal y les dejo esta clase grabada el día de hoy para los que no pudieron asistir o la compartan o repasen también. Listo. Faltan 9 minutos. Dejo un espacio para preguntas. Eh, por aquí puedo yo hacer un espacio para preguntas. Si no tienen, pues ya es hora de ir buscando los brazos de Morfeo, muchachos, y les agradezco la asistencia. Estuvo genial hoy. Se nota que el trabajo da sus frutos. Solo la fuerza del trabajo da la ganancia. Muchas gracias. Listo. Si no hay preguntas, voy a detener la grabación.